Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde. COPE, estar informado. Muy buenas tardes a la gente. Mientras la Gabarra empieza su travesía por la ría de Bilbao, te voy a contar la historia de Hilary Cass. Hilary es una médico, una pediatra, a la que el sistema de salud británico le encargó un importante marrón hace 4 años. El sistema de salud británico quería saber si era bueno dispensar bloqueadores de pubertad a los adolescentes que decían sufrir disforia, o sea, decían haber nacido en un cuerpo equivocado. Esos dispensadores que ahora, sin problema alguno, se pueden utilizar en España. En el Reino Unido, estos dispensadores, como ahora en España, estos bloqueadores, como ahora en España, se podían usar con bastante facilidad. Hilary se puso a hacer la tarea que le habían encomendado y en estos 4 años ha escuchado a miles de niños, familiares y especialistas. Habrá mucha escuchar a todo el mundo que lo haya experimentado, tanto una persona joven como un miembro de la familia o un profesional del ámbito. Hilary quería saber cuál era el mejor modo de cuidar a los jóvenes que sufrían una gran angustia por este motivo. Hay muchos más problemas en todo el cuidado de los niños, desde que se cuestionan por primera vez su género hasta que necesitan tratamiento médico. Bueno, pues Hilary ha publicado un informe que se conoce ya como el informe Cass. Y en ese informe Hilary dice que no existe una evidencia sólida que justifique el uso de hormonas en niños y adolescentes. Y dice Hilary también que los niños están siendo utilizados como una pelota de fútbol. El informe de Hilary sugiere que se medicaliza de forma demasiado rápida un problema de identidad sexual que en cierto modo es normal en un adolescente. Los médicos señalan que estos jóvenes a menudo tienen otros problemas que acompañan a la cuestión de la disforia. La adolescencia es una época muy dura, muy difícil. Un adolescente ve cómo todo cambia a su alrededor, no comprende muchas veces esos cambios y no comprende quién es. El adolescente muchas veces no comprende quién es. Sus padres dejan de ser referencia, surge un gran malestar, el malestar que supone tener que encontrar un sentido a lo que sucede, pero querer encontrar un sentido a lo que sucede, no saber quién es uno, preguntarse quién es uno, no es una enfermedad. Y algunas informaciones hablan de que la respuesta de Irán a la acción de Israel puede ser inminente. Podemos estar a punto de vivir una nueva escalada en la guerra de Oriente Próximo, mientras Sánchez empieza su gira internacional para defender con razón el reconocimiento del Estado palestino. Antes se ha reunido en Moncloa con promotores inmobiliarios para pedirle que se esfuercen más en solucionar el problema de la vivienda en España. Seguro que te acuerdas de lo que decía Sánchez hace un año antes de que empezara la campaña electoral de las municipales. El próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para Después, el alquiler. Sánchez siguió prometiendo viviendas hasta 183.000 viviendas. Prometió que no se han empezado. Hace también 11 meses entró en vigor la ley de vivienda y ha tenido un efecto negativo, porque hay por ahí algún informe que dice que 60.000 pisos han dejado de estar en alquiler. Claro, si hay menos pisos en alquiler, sube el alquiler. Bueno, pues después de la reunión que se ha producido esta mañana en Moncloa, Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, ha invitado a los caseros que tienen una vivienda a alquilarla. Claro, tú puedes invitar a lo que quieras al casero, pero si el casero tiene miedo de alquilar, no va a alquilar. Claro, vamos a ver, si la ley de vivienda establece que haya un tope al precio del alquiler en las zonas tensionadas, aunque no se haya puesto en vigor esa normativa porque depende de las comunidades autónomas, los caseros tienen miedo. La ministra no le echa la culpa a los caseros. ¿A quién le echa la culpa a la ministra? ¿A quién? Claro, a Ayuso. Que estamos hablando de la vivienda. Y si no hay vivienda, no hay vida. Y yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid
tendría que atender la vida de los madrileños y de las madrileñas. Claro, si hay Ayuso, es que hay problema. Ya sabe el gobierno que la solución al problema de la vivienda es que Ayuso haga otra cosa de la que ha hecho. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como dices, pendientes en estos momentos de la salida, que en apenas media hora realizará la mítica gabarra desde el Club Marítimo de Guecho, y en la que los jugadores del Athletic Club de Bilbao celebrarán el título de la Copa del Rey. 40 años después de su última victoria, la embarcación volverá a surcar la ría del Nervión y va acompañada de otras 160 embarcaciones. En una de ellas está nuestro compañero José Ángel Peña. Cuéntanos, José Ángel. Hola, muy buenas. Pues como dices, en menos de media hora y tras 40 años de espera, la Gabarra Athletic, que comenzará a remontar la ría hasta el puente del Ayuntamiento de Bilbao. Estamos junto a esa Gabarra en la que ya han montado los directivos y directivas del Athletic Club. Están también ahora llegando los primeros jugadores que están siendo recibidos como auténticos campeones. Ahí está también esa copa, esa flamante Copa del Rey, y como digo, en menos de media hora comenzará ese recorrido de 12 kilómetros ría arriba en el Ayuntamiento, primera parada, y después en la Diputación. Vemos a Iñaki Williams y también al capitán Iker Muniain portando esa Copa del Rey. Gracias, José Ángel. Pues a partir de las 5 y en este programa conectaremos contigo y también con gente que va en esas barcas, como decimos, 160 que acompañan a la Gabarra en todo ese periplo por la ría en la celebración del triunfo en la Copa del Rey del Atleti. Y más de la mitad de las casas que se compraron en febrero en España se pagaron al contado, sin necesidad de pedir una hipoteca. Así lo reflejan los notarios en unos datos que apuntan al aumento de las operaciones en casi toda España. También apuntan a que sube su precio y a la concesión de préstamos. Susana Moneo. Segundo mes consecutivo de ascenso de las ventas después de meses de caídas y superando el 7% de crecimiento de enero, porque las operaciones en febrero se incrementaron en un 10,3% interanual. Se superaron las 53.000 unidades y las hipotecas crecieron en un 15,3%. Los precios también hacia arriba, en 10 comunidades, un 3,5% de media, aunque en Baleares, Galicia, Aragón y Andalucía se han superado los 2 dígitos. Bajaron en 7, especialmente Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha, también, aunque levemente, en Madrid. Y llama la atención que el 55% de las compras se hicieron sin hipoteca y el descenso de la cuantía media de los créditos hipotecarios. Y sentencia del Tribunal Supremo que sienta un precedente para todas aquellas personas que mueren esperando ser beneficiarios de la ley de dependencia. El tribunal establece que su fallecimiento no cierra el derecho de sus herederos a recibir los gastos que adelantaron para sus cuidados. Patricia Rossetti. Este caso afectaba a una mujer hemipléjica que necesitaba atención continuada para todas las necesidades básicas de la vida. En la cama las 24 horas, incapacidad absoluta. La residencia privada en la que estaba costaba más de 2.000 euros al mes. El Supremo da la razón a su hija y a su tutora. La Junta de Andalucía no había aprobado todavía el programa para el ingreso en la residencia y tras su muerte archivó el caso. Explica a la sala que los herederos tienen derecho a que el procedimiento se concluya con la aprobación del programa individual para concretar la prestación a la que habría accedido si no hubiera fallecido. Y el interés en este caso consistiría en plantear el reintegro de los gastos que hayan financiado, gastos que de haberse aprobado el programa no tendrían que haber pagado. El procedimiento se planteó un año antes de morir la mujer. No lo resolvieron en los 6 meses establecidos. Y hoy es un día clave en las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. Luis Munilla. Porque esta noche a las 12 se cierra el plazo para presentar los avales y ser candidato oficial a la presidencia. Como informa Isaac Fouto, Pedro Rocha ha presentado 108 avales de los 138 posibles y mañana mismo podría ser ya presidente de manera provisional. Hoy, en todo caso, se reúne el Tribunal Administrativo del Deporte para decidir si abre expediente a Rocha por excederse en sus funciones como presidente de la gestora, y además mañana el propio Rocha comparece ante el juez como testigo en el caso Brody. De todo ello ha hablado hoy el presidente del Consejo Superior de Deportes, Rodríguez Uribes. Si hay 1, 2, 3 candidatos, es una decisión soberana de la Asamblea. Ahí no podemos nosotros decir qué deben hacer y a cuántos avalan y a quiénes avalan. Y si hay algún tipo de decisión, en el sentido que sea esta tarde, del Tribunal Administrativo del Deporte, también es una decisión soberana en ese sentido. Es decir, tampoco el CSD le dice al TAS lo que tiene que hacer. Y esta noche el precandidato Carlos Herrera con Juanma Castaño en el partidazo de
COPE. La lluvia está retrasando el inicio del Masters de Augusta, que en principio arrancará a las 4:30 hora española. Jon Rahm, que defiende título, arranca a las 7. En ciclismo, Wout van Aert anuncia que no correrá el Giro de Italia tras su caída en la Clásica a través de Flandes. Y última hora, el gobierno vasco acaba de declarar la fase de emergencia ante posibles riesgos derivados de la alta concentración de personas en Bilbao por la fiesta de la Gabarra. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes. Ya se nota el calor en las calles de Madrid. 26 grados a esta hora en un día de cielos despejados y con mínimas ya de madrugada que no van a bajar de los 9 grados. El fin de semana subirán aún más los termómetros. En las carreteras de la región, 4 accidentes complican la circulación. Lo peor en la 2, a la altura de Alcalá de Henares, con un accidente por sentido. El tercero ya de salida en la 3, en Santa Eugenia. Y otro accidente complica las cosas en la M50, en Getafe, sentido A4. Además, hay retenciones de entrada en la 42 en Parla, de salida en la 6, a la altura del Plantío, en la M40 en Coslada, sentido A3, y también en Pozuelo, sentido A5. ¿Y sabes cuál es el apellido más común de la región? Los García se imponen un año más, es el más frecuente. Lo llevan casi 226.000 personas por delante de los González, los Sánchez o los Fernández. Escuchas La Tarde de COPE. Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Jueves 11 de abril, son las 4:12, hora menos en Canarias. Hace poco más de 2 horas conocíamos que el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 4,5%. Por quinta vez consecutiva mantiene los tipos de interés. En este caso se quedan a eso, al 4,5%, pero es verdad que parece clarísimo que podría cambiar ya el próximo 6 de junio esta tendencia, es decir, el 6 de junio, cuando vuelve a tomar esa decisión el Banco Central Europeo. En esa próxima reunión ya se prevé el primer recorte, la primera bajada. Pero claro, mientras tanto, los ya hipotecados pues siguen buscando fórmulas para abaratar la cuota de su hipoteca, y no siempre es fácil. De hecho, un 13% ha tratado de modificar sus condiciones y pasar su hipoteca de variable a fija, por ejemplo, pero no lo ha podido conseguir, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa. No le dan facilidades los bancos para cambiar esa hipoteca de tipo variable a tipo fijo. Y por otro lado está la gran pregunta: si ahora mismo se han mantenido los tipos, pero se confirma, y parece que todos los expertos van en ese camino, la bajada de tipos en junio, ¿qué hacemos entonces? ¿Sigue saliendo rentable ese cambio de una hipoteca variable a una fija, o es mejor esperar? Y si lo que voy a hacer es suscribir una nueva hipoteca, porque es justo ahora, cuando a lo mejor he comprado una vivienda, o la voy a comprar dentro de un mes, ¿qué elijo? ¿Me decanto por el interés fijo o el variable? Bueno, enseguida vamos a intentar averiguar qué podemos hacer, o que nos den algunas pistas, ¿no? Que nos clarifiquen un poquito la situación. Pero saludo a Lorenzo Silva, que es escritor y columnista y colaborador de este programa de La Tarde. Nos acompaña martes y jueves a esta hora. Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Pilar. Enseguida conocemos además a cuántos están ofreciendo de media las hipotecas ahora mismo en España por parte de los bancos españoles, tanto a tipo fijo y tipo variable. Digo de media porque además es que no hay mucha variación, todo hay que decirlo entre unos y otros. Pero claro, luego es que decimos, ¿cómo es esto? Ahora tenemos que estar pendientes, ahora no lo bajan, pero a lo mejor lo bajan en 2 meses. Si lo pido a tipo fijo, resulta que luego empiezan a bajar los tipos y la he liado, y era mejor hacerlo al variable. La gente no sabe a qué atenerse, ¿no? Y cada vez es más difícil, ¿no? Yo creo que lo único que se puede tener seguro es que cualesquiera que sean los cambios o la evolución en los meses siguientes, quien va a estar más indefenso y quien al final va a acabar siendo el pagano de todos los cambios es el consumidor, ¿no? El consumidor de servicios financieros, ya sea el que se endeuda a través de una hipoteca, como el que decide invertir su dinero en
un producto, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que, bueno, pues los sobrecostes en las hipotecas se trasladan inmediatamente, con que si alguien quiere renegociar su deuda para tratar de estar un poco más protegido por la vía de un interés variable, o es un interés fijo, o es un interés fijo oneroso, o directamente no se lo conceden. Y también estamos viendo algo muy, muy curioso y muy llamativo, ¿no? Y que además es quizá, eso es lo que hay que llamar la atención, un fenómeno diferencial respecto del resto de los países europeos. Las subidas de tipos llevaron a una mejora muy lenta en las ofertas de los tipos de interés que hacían los bancos españoles para quienes tenían dinero para invertir, ¿no? Se tardó mucho y se ha trasladado relativamente la subida de los tipos de interés, pero es que en otros países europeos esa respuesta fue más ágil y también más generosa, ¿no? Y ahora que ni siquiera el Banco Central Europeo ha rebajado todavía los tipos de interés, ya está decreciendo la rentabilidad de los depósitos bancarios en España, que tampoco era muy alta, ¿no? Es decir, que al final, pues ya sabemos que siempre se va a barrer contra el consumidor. Y aquí, pues quizá la pregunta va en varios frentes, ¿no? Y el primero que se le ocurre a todo el mundo es si realmente en España existe una competencia como la que existe en otros países de Europa en servicios financieros o no. Bueno, pues voy a saludar a Patricia Suárez, es presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y lo primero que voy a hacer es trasladarte la pregunta que planteaba Lorenzo. ¿Hay competencia de servicios financieros en España como lo hay en otros países? Pues si vemos los datos, en principio, y comparando con otros países europeos, por el número de entidades que conforman el pool, digamos, donde podemos elegir en nuestro país, sí que debería haber competencia. Pero si luego vemos cómo se traslada esa competencia a las ofertas que recibimos los consumidores, no la hay. Y es una realidad. Como bien explicabais, ahora mismo tenemos unas hipotecas que están subiendo porque el tipo de interés en la mayoría de los casos es variable y por tanto el impacto del Euribor se ha dejado ver claramente en las hipotecas y sin embargo los depósitos o las cuentas remuneradas no se está viendo esa subida de tipos de interés y es además una situación que afecta sobre todo a España y Portugal. Yo lo llamo el timo ibérico, por llamarlo de alguna manera, pero en este caso para los bancos. ¿Por qué? Porque si comparamos cómo se están remunerando las cuentas remuneradas o los depósitos en los bancos españoles y portugueses, es muy, muy, muy por debajo de lo que está sucediendo en Europa, en nuestros países periféricos, Francia, Italia, etcétera. Nosotros desde ASUFIN lo denunciamos a la Autoridad Bancaria Europea, denunciamos que había una diferencia muy grande entre el impacto en las hipotecas y el impacto en los depósitos, pero claro, lo que nos dicen es que es el mercado, pero sí que mostraban una cierta preocupación de que no se estaba trasladando la política monetaria del Banco Central Europeo correctamente en nuestro país. Pues debe ser una excepción ibérica como la de la energía, pero como vemos en temas financieros, que por supuesto no tiene nada que ver, simplemente me refería al nombre. Es curioso, sin duda. Bueno, lo primero, Patricia, ¿cómo valoras la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos? ¿Y vosotros realmente valoráis o creéis o también sois de la opinión que empezarán a bajar en junio? Sí, nosotros llevamos ya tiempo diciendo que nos íbamos a instalar. Ya en el verano pasado incidíamos en que a partir de septiembre, octubre, entraríamos en una meseta en la que los tipos ya no subirían ni bajarían y el problema era un poco saber cuánto tiempo iba a durar esta meseta. En nuestra opinión ya está durando demasiado. Creemos que realmente deberían empezar a bajar los tipos porque la inflación se ha controlado bastante, el mercado se ha acostumbrado a todas las incidencias geopolíticas, la energía se ha moderado también y es lógico y es natural que pidamos que ya los tipos empiecen a bajar porque impactan no solamente en las hipotecas, impactan todo tipo de créditos, tanto créditos al consumo, tarjetas, préstamos para comprar un coche, etcétera, como en todos los préstamos, los leasings, las líneas de crédito que tienen abiertas las pequeñas y medianas empresas de este país. Es que impacta en todo y esto es importante decirlo porque al final si el crédito es caro, al final los productos y servicios serán caros también. Y si nos centramos en las hipotecas, lo lógico es que si baja el índice que plantea el Banco Central Europeo y los intereses están, bueno, ahora 4,5, pero
ya decimos que bajarán, o la previsión es que bajen a partir de junio, lo normal es que el Euribor, que es el índice al que se referencian las hipotecas, baje también, ¿no? Sí, y de hecho el Euribor ya se ha estado anticipando y hemos visto bajadas, porque el mercado anticipaba que el Banco Central iba a bajar los tipos. Entonces ellos ya también se adelantaban un poco a esta bajada. Y lo que veremos aquí es que habrá, digamos, dos tipos de hipotecados. Los que tienen una hipoteca tipo fijo no les va a cambiar nada la vida, van a seguir con su misma cuota, pero los que tienen una hipoteca tipo variable y no les dio tiempo cambiarse o no quisieron cambiarse, verán un alivio en la siguiente revisión de su hipoteca. Bueno, eso ya es una buena noticia, aunque sea en esa perspectiva de la que estamos hablando. Pero como yo decía, y para los que ahora, por ejemplo, tienen que suscribir una hipoteca nueva en estos días, en estas semanas, con esta perspectiva que tú has comentado, y por los tipos de interés que se están ofreciendo ahora por parte de la banca española, ¿es más interesante suscribirla a un tipo fijo o a un tipo variable? Pues en realidad depende un poco de lo que uno piense hacer con esa hipoteca. Si uno lo que se está comprando es una casa, en muchos casos su primera casa, y va a hipotecarse del orden de 25 o 30 años, sí que es probable que si encuentra un tipo fijo razonable, y cuando digo un tipo fijo razonable tiene que ser por debajo del 3%. A partir del 2,80, 3 y más, ya no me parece razonable, porque, como digo, los tipos van a bajar y ya sería un tipo de interés caro. Entonces, tú puedes fijar tu hipoteca a un 2,5, 2,30, 2,60 y saber que eso es lo que vas a pagar toda la vida, porque es mucho tiempo de hipoteca, es una financiación a largo plazo. Sin embargo, hay gente que está comprando a lo mejor un piso pequeño y piensa dentro de 4 o 5 años, cuando tenga niños, etcétera, venderé y me compraré uno más grande. En estos casos en los que uno no piensa tan a largo plazo, es mejor un tipo variable, porque te permite, es más flexible, la cancelación de esa hipoteca va a ser más barata. Una hipoteca tipo fijo tiene una cancelación más cara porque tú te has comprometido a ese tipo fijo por muchos años. Entonces ahí sí que recomiendo una hipoteca tipo variable. Ahora mismo las entidades financieras, los tipos más competitivos los están ofreciendo a variable, más que a fijo. Por mucho que llevemos casi más de un año ya atendiendo nosotros en la asociación a muchísima gente que se quiere cambiar de la hipoteca a tipo fijo, muchas de las veces lo que les hemos dicho es: ya no te merece la pena, ya los tipos van a bajar, el coste de cambiar esa hipoteca es elevado porque tienes trámites, impuestos que tienes que pagar y ya no te merece la pena. O sea, este es el mensaje también que estáis ofreciendo vosotros, ¿no? Que ya no merece la pena cambiar un tipo fijo. Sí, llevamos meses diciéndolo, que ya no merece la pena, porque los tipos... es que, fíjate, hace 2 o 3 años, cuando estábamos en tipos negativos, los bancos estaban ofreciendo tipos fijos del 1, 1,5, 1,80, entonces ahí sí, y todo el que se hipotecó en aquella época y cogió ese tipo fijo está ahora mismo en la gloria, si me lo permites. Sin embargo, cuando empiezan a cambiar, nosotros recomendamos llevábamos tiempo diciéndole a la gente que se cambiase a tipo fijo porque esto no lo íbamos a ver jamás. Pero en enero del 2023 lo recomendamos insistentemente y el que nos hizo caso pues ahora está muy bien. Pero a partir del verano empezaron a subir. Comprendo. Y empezaron a subir, toda la gente se quería cambiar, sí. Las entidades financieras lo vieron y subieron los tipos fijos. Claro. Y dices, ahora me ha quedado claro, que si está un fijo por encima del 2,80 ya no es competitivo y no merece la pena en cualquier caso si vamos a suscribir una hipoteca nueva. Porque los tipos variables ahora mismo, de media, la banca española, ¿en cuánto nos los están ofreciendo? Pues ahora mismo el tipo variable está más o menos de media, está en un 3,5%, que claro, es dinero, pero si pensamos que los intereses, que el Euribor bajará, pues nos veremos que pronto podríamos estar con un variable tranquilamente en el 2, en el 2,20. Aquí la importancia es el diferencial. Son dos cosas lo que hay que ver cuando contratas una hipoteca. El diferencial, Euribor más cuánto. Más uno a mí ya me parece caro, sinceramente. Tenemos que buscar unos 0,80, más 0,50, menos del 1. Y luego también las vinculaciones. Muchas veces no es que te obliguen a la nómina y a domiciliar recibos, esto es lo normal, es que te obligan a contratar seguros que no necesitas, fondos de inversión que tampoco te hacen falta o que no quieres invertir ese dinero, y ahí, por ahorrarte un dinero, en realidad te está saliendo más caro.
Patricia, pues te agradezco tu claridad en estos temas, porque a veces no es tan fácil, ¿no?, saber un poco o encontrar consejos, ¿no? Otra cosa que cada uno decida, lógicamente, lo que prefiera. Dos cosas muy rápidas. Una, resulta que los avales ICO destinados a la compra de vivienda por parte de jóvenes y familias con menores a cargo, que se aprobaron por parte del Gobierno en el pasado mes de febrero, 2 meses después, todavía no están operativos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que a veces la administración va muy lenta. A veces sucede esto, que se prometen cosas y luego ponerlas en marcha es más difícil de lo que parece. Es sorprendente porque en la pandemia los préstamos ICO funcionaron rapidísimo, con lo cual ya teníamos esa experiencia y deberían funcionar también. Ahora, yo también digo una cosa, estas medidas en las que tú subvencionas, ayudas, avalas para que la entrada la puedan dar los jóvenes, aparentemente son una buena idea, pero hay ya muchos estudios que demuestran que lo que ha sucedido con este tipo de ayudas es que al final han subido los precios de la vivienda y se lo ha comido el propio mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado con los requisitos, que no sea una medida generalizada para evitar que impacte en el precio de la vivienda. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros. Como siempre, muchas gracias, muy amable. Gracias a vosotros. Bueno, Lorenzo, y de colofón al final en el tema de la vivienda, pues otra vez la administración lentísima, tan lenta que cuando llegan las medidas muchas veces ya ni sirven. Sí, mira, yo en primer lugar me quería sumar a tu agradecimiento a Patricia, porque es verdad que explica las cosas con claridad y de forma muy asertiva, ¿no?, en un mundo que normalmente suele tender a la oscuridad. Y también es verdad, no sé hasta cuándo va a durar esta resignación con la que vivimos, que el hecho de que nuestras administraciones públicas, que consumen no pocos recursos económicos y humanos y últimamente también tecnológicos, pues presten un servicio tan poco ágil, tan poco satisfactorio y tan poco en línea con las necesidades de la sociedad, ¿no? Yo creo que este es uno de nuestros grandes asuntos, una de nuestras grandes asignaturas pendientes, y a mí a veces también te diría que me llega a indignar un poco la pasividad y la resignación con la que vivimos que esto sea así y vaya a ser por siempre así, ¿no? Creo que ahí andamos un poco flojos en nuestra exigencia como ciudadanos. Y finalmente, pues mira, permíteme desear que de aquí a la reunión próxima del Banco Central Europeo no suceda que Irán, como se está diciendo, ataque de forma generalizada a Israel, porque si tenemos una guerra general en Oriente Medio, pues vamos a ver qué pasa. Con lo bien que íbamos, Lorenzo, en estos minutos. No quiero ser aguafiestas, pero es que desde ayer las noticias de fuentes cada vez más fiables y más directas van en una dirección que a veces no somos conscientes quizá de lo precarias que son algunas de las dimensiones, ¿no?, de nuestro mundo. Es así vivimos. Lorenzo Silva, muchas gracias. A ti, Pilar. Buenas tardes, adiós. Bueno, decía Lorenzo que a veces somos demasiado conformistas, ¿no?, con cosas que pasan con la administración, tiempos de espera, la burocracia que lo enlentece todo. Bueno, a veces tenemos ciertos ataques de ira en esos momentos, no sé, quizás sacamos también los pies del tiesto, a destiempo, en fin, un lío. Bueno, resulta que esta tarde vamos a contar cómo reducir la ira, ¿no?, tras un insulto o una provocación, según la ciencia, lo explicaremos bien a lo largo de la tarde. Pero mira, hablando de ese momento en que, bueno, pues por lo que sea, has necesitado lanzar un improperio, hay gente que lo hace con una elegancia extraordinaria. ¿Esto es posible? Es posible. Sí, Rosa Rosado, buenas tardes. O con inventiva, con mucha creatividad, ¿no? Son muy creativos. Pero sí se le ve que es su capacidad creativa, sí. Sí, son capaces de decirte 4 cosas
sin haberte faltado realmente, que vos se dice, ni faltarte al respeto, pero oye, te has quedado, vamos, bueno, te has quedado... Sí, es decir, los españoles tenemos mucho arte a la hora de insultar o lanzar improperios. Por ejemplo, tú le dices a alguien que podríamos decirle perfectamente bucéfalo, que es un insulto elegante, pero vamos, yo prefiero mil veces llamarlo ciruelo. Tú llamas a alguien eres un ciruelo, pues te puedes imaginar que puede ser ciruelo. Es la primera vez que me he oído ese insulto. Eso se dice mucho por mi tierra. Pues una persona torpe. ¿Ciruelo en flor o ciruelo con las ciruelas maduras? Que tienes una empanada, ¿no?, en la cabeza. Le falta un hervor. El ciruelo, pero el ciruelo, ¿qué tiene que ver con el hervor? Puedes saber, los manchegos son así. Pues una persona, un ciruelo es una persona torpe, es una persona que pues así. Ciruelo. No se hable más. Si es que no hace falta explicarlo. Hay palabras que por sí te lo puedes imaginar. Pues sí. Voy a ver si... Por ejemplo, gente. Eso. ¿Cómo lanzar improperios con estilo, con creatividad, que no sean una ordinariez? Eso, que seguro que en tu zona hay formas de insultar con elegancia. Mira, la segunda acepción de ciruelo en la Real Academia es hombre muy necio o incapaz. ¿Has visto que listos? Castellano manchegos, sí señor, que acuden al diccionario para poder insultar. Sin embargo, insultar. tú le dices a alguien ciruelo y es como simpático. Parece que no le estás insultando. Claro, es verdad. Bueno, sí. Bueno, de eso se trata muchas veces, ¿no? En el tono va todo, ¿eh? Pues también. Yo lo he escuchado en todo tipo de tonos y siempre me ha hecho mucha gracia. Y la gente que dice... Bueno, por ejemplo, está muy feo decirle a alguien que es un rancio, ¿no? Sí. Es como poco elegante. Vamos a ver qué nos parece este otro término. Gente en mi casa, a veces cuando alguien es muy rancio, dice que es un escrujío. Así que... ¿Escrujío? Dice muy rancio, muy así, un escrujío. Escrujío. Nos lo quedamos, ¿no? Escrujío, que eres un escrujío. Sí, efectivamente. Pero lo de rancio, ¿qué quiere decir? Es que yo quiero ser preciso, quiero aprender mucho. Es una persona sosa, es una persona sin gracia. Viejuna no, porque puede ser viejuna, pero puedes tener alegría. Es decir, es un soso, es un rancio, un pan sin sal. Un pan sin sal. Un pan sin sal. Pan sin sal, si lo entiendes así mejor, pues pan sin sal. Claro. También es bueno ese pan sin sal. También. También, venga. Un sin sorgo. Un sin sorgo. Bien. Oye, es que hay que ampliar el vocabulario también en cuestiones de improperios. Es lo que vamos a intentar hacer esta tarde con los oyentes. Insustancial y de poca formalidad, sin sorgo. Con la gente. Eso es. Para que nos digan. Está lo del Beato de Líbana, pero ya lo contamos luego. Ya lo hemos contado alguna tarde aquí. Improperios con elegancia, con estilo, con creatividad. 607 15 0602. Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE. Más partidazo que nunca. ¿Qué partidazo hemos vivido en el Bernabéu? El Madrid y el City son muy difíciles de ganar. Han dado un espectáculo. 3-3. Estamos en la rueda de prensa de Guardiola en directo. Vamos a jugar contra el Madrid. Y es que por muy bien que lo hagas, correr te van a correr algunas. Sale Ancelotti a sala de prensa a ver cómo si está... tienes claro quién va a ser el sustituto de Tchouaméni, que ha sido una de las cosas negativas hoy, ¿no? Bueno, Tchouaméni lo vamos a meter con Nacho, con Militao. Esta es la duda. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número 1 del deporte. Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana. ¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda web y app del Corte Inglés.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado. Carglass cambia, Carglass repara. Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U. Un nombre así como en francés que acaba en U. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay 2 tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. ¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. El número 1 del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La Tarde. COPE. Estar informado. Pues ya está la gabarra en el agua, ya está bajando por la ría. Ha habido gente que está desde las 5 de la mañana, para ver cómo baja la gabarra. Bueno, pues además de la gabarra es noticia que tenemos las primeras listas de petición de comparecencias para la comisión de investigación sobre las comisiones de la Codosfera, las comisiones con las mascarillas. Bendodo del PP ha explicado por qué se ha pedido la comparecencia de Nadia Calviño y de Reyes Maroto. Y también en el Congreso vamos a pedir la comparecencia de las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto, en ambos casos vinculados a asuntos con la mujer del presidente del gobierno. Se cita a estas 2 exministras, pero no se cita a la mujer del presidente. Y por su parte se pide citación en el PSOE a Armengol, Illa y Ayuso. Nacho G. Galán, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Vamos a ver, ¿ha habido acuerdo entre PP y PSOE para no citar al novio de Ayuso y no citar a la mujer de Sánchez? Bueno, yo no veo ningún acuerdo aquí. Vamos a ver, a mí me parece la postura lógica y además que ya más o menos se veía venir. Este toro sí lo veíamos venir. Vamos a ver, toda comisión parlamentaria, no solo estas, va por partes, ¿no? Que diría Jacques, el otro, porque además van aquí, es que van a descuartizarse unos a otros. Ese es el objetivo de cualquier comisión parlamentaria, cuando más está una frente a otra, ¿no? Entonces, en esta primera remesa, desde luego no han querido meterlo, porque siempre es una carta que tú vas guardando ahí para el final de la partida. Es un buen as por si tú en un momento
momento dado quieres tirar de él. En cualquier caso, yo aquí sí aclararía dos cosas y haría dos diferencias. Primero, las parejas son personas civiles, normales, quiero decir, que no tienen ningún cargo público, ¿qué tal? Es verdad que el estatus de la señora del presidente del gobierno es algo que igual nos tendríamos que empezar a plantear el regularlo en este país, como está regulado en otros, porque, hombre, sí, es una persona civil, pero también le acompaña en agenda ciertas cosas al presidente del gobierno, y ahí, amigo, ahí es donde llegan los problemas, porque va a unas visitas sí, a otras no, si esas visitas tienen algo que ver colateralmente con el trabajo de Begoña Gómez, pero lo cierto y verdadero es que si alguien hubiese cometido alguna falta, algún delito, hubiesen sido en cualquier cosa no las parejas, sino los responsables. Hablo de Pedro Sánchez y hablo de Isabel Ayuso, en el sentido que hubiesen favorecido un tráfico de influencias favoreciendo a su pareja. Esto en el caso de Isabel Díaz Ayuso parece clarísimo que no. Tan claro como que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con quien contrató, ojo, fue con el gobierno de Pedro Sánchez, nada menos, es decir, con otra el cosa ministro es que la pareja Salvador de Ayuso Illa. tenga el problema de... Claro, otra cosa es que tenga, como él fiscal, parece, y que admite en cierta manera, pues unos delitos fiscales. Oye, un asunto de él que tendrá que reparar. El caso de Pedro Sánchez es distinto porque digamos que está a fecha de hoy del partido está un poquito más pilladito, es decir, es que la mujer del presidente del gobierno ha ido mandando cartas con su propia firma pidiendo por favor la mediación del gobierno, la petición de fondos, que se adjudiquen subvenciones del gobierno. Hombre, son subvenciones que al final tienen que adjudicar en un consejo de ministros su marido y todos sobre los que manda su marido. Hombre, no parece lo más ético, lo más correcto, y ya verá la justicia, no tanto la comisión parlamentaria, si estamos ante un acto delictivo o no. Desde luego es torpe, vamos a decirlo. Pero tú que has vivido claro. muchas comisiones parlamentarias, esto, quiere decir, es un tirarse los trastos sin que luego salga nada en claro. Quiero decir... Yo creo que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acabarán compareciendo en la siguiente etapa. ¿Por qué? Explícanos tu profecía. Pues porque yo creo que es un asunto que van a tensionar. Vamos a ver, este asunto la oposición lo ha mordido, es decir, el caso Koldo es algo que empieza a salir, hay que recordar, hace ya 2 años, en aquella famosa noche oscura de Barajas, de Delsi, y tal. Y durante estos 2 años el gobierno, ha toreado el asunto como ha podido, ha ido echando arena, pero la justicia, aunque lenta, es persistente, amigo, y al final acaba llegando. Y yo me temo que este asunto, la oposición, desde luego haría muy mal en no soltar esa mordida. Que la oposición vaya a pedir el de Alberto Núñez Feijóo, bueno, sí, y tú más. Que el gobierno. Exacto, ¿no? Quiere decir que en la otra, el gobierno, el Partido Socialista, el Grupo Socialista vaya a pedir la de Alberto Núñez Feijóo, pues sí, y tú más. Vamos a ver. Hoy no estaríamos hablando de la pareja de Isabel Díaz Ayuso si no hubiese lo otro. Vamos a ser claros. Es decir, aquí hay un primer golpe y luego una consecuencia a veces hilada y cogida un poquito con pinzas. Sí, oye, pueden tener sus problemas, sus tal, uno con Hacienda, oye, pues que lo aclare con Hacienda, ¿sabes? Pero desde luego no en una comisión parlamentaria. Entonces yo sí pronostico que eso, es decir, es que el Partido Popular, hombre, es que no le queda otra, es que por lo que vamos sabiendo día a día, goteo a goteo, lo que pudo haber aquí, y por lo que dice, ojo, el propio Koldo en sus propias entrevistas, cuando te viene a decir, no, en lo de las mascarillas, no, en otras cosas, hay otras cosas, claro, es decir, es que podemos estar ante la punta del iceberg de un modo de hacer y de corromperse esto es muy durante la pandemia. Tira de la manta intentando librarse, claro. Claro, lo que pasa es que tira pero las pistas van apareciendo papel tras papel. Es que resulta que en una comunidad autónoma no sé quién recomendó a no sé cuántos, es que en otra resulta que no le pagaban pero sí le devolvían. En fin, bueno, es que van saliendo cosas que parece que ahí sí había rastro más que una manta. Oye, ¿por qué Tezanos ahora, hoy ha habido barómetro? O sea, no hay que preguntar si te crees lo que dice Tezanos, sino la intención política que tiene el CIS de hoy. El CIS de hoy le da una mejoría en intención de voto a Sánchez y le da un empeoramiento al Partido Popular. Feijóo se lo ha tomado a broma.
Cuanto más caso Coldo y cuanto más corrupción en el Partido Socialista, parece ser que más suben en las encuestas. Ya digo que no hay que preguntar, yo no te pregunto ya por la fiabilidad de esto, sino qué intención política tiene Tezanos en este momento de sacar ese barómetro. Bueno, yo creo, vamos a ver, ahora mismo las intenciones políticas, más allá de los que vaya a sacar y los flash estos que suele hacer en medio de la campaña, primero ahora con las vascas, ¿no?, que lo esperaremos para final de esta semana, y luego posteriormente con las catalanas, intencionalidad electoral no tiene ninguna, porque no estamos en el horizonte de unas elecciones generales. Sí es verdad que el Partido Socialista venía sufriendo porque, ojo, hasta su diario de máxima confianza, es decir, su libro de cabecera, el que tienen todos en la mesilla de noche, el diario El País, el otro día pues le dio con una encuesta bastante brutal, diciendo que la gestión de todos estos casos, la gestión del asunto de la amnistía, las negociaciones un día sí y otro también, y las tensiones con los independentistas, están pasando una factura enorme al electorado socialista. Entonces yo creo que esto es más una palmadita al jefe en el hombro de venga, ánimo, que las cosas no están tan mal, pero no hay un horizonte electoral. Aquí no se puede acusar a Tezanos de intentar interceder, de influir de alguna manera. A su modo y estilo, ya te digo, lo hará a final de esta semana, seguro, con algún flash de estos del País Vasco, y espérate tú que lleguen las catalanas, porque ahí el gobierno de España sí que se joda mucho. Nos lo jugamos todos. Mucho? Hombre, porque el resultado catalán, que duda cabe, va a condicionar mucho, ¿no? Es decir, para Sánchez, esas elecciones en Cataluña, que yo creo que ni se las esperaba ni las quería, vienen a ser... Hay quien dice que las pactó con Esquerra. Bueno, yo creo que no. Es decir, el único que puede ganar y el único que tenía el botón nuclear, porque Pere Aragonés ejerce la presidencia de la Generalitat, es Esquerra. Es decir, yo creo que al PSC en este momento no era su momento. No era precisamente su momento. Y tras los resultados del 12M, el 13M, Sánchez se va a ver entre susto o muerte, porque claro, va a tener que elegir entre socios que al fin y al cabo, ya, claro, pero el tripartito deja a Junts fuera. Ay, amigo, claro, es que o susto o muerte. ¿El susto cuál es? Claro. El susto es Junts, Esquerra, o esa es la muerte. El Junts, yo creo que Sánchez, en el fondo, si siguieran los independents, pues o sea, tú dices que Sánchez, ni tan mal, ¿no? Está dispuesto... Ni tan mal. Ojo que algunas encuestas empiezan a hablar de una subida independentista muy importante, muy importante. O sea, otra cosa es que dentro de sus broncas ellos vuelvan que sumen Esquerra y... Hombre, a Sánchez le interesa su sillón, y teniendo a los independents, él ha obtenido desde luego la investidura, dejando a uno al margen, vamos a ver si se le quiebra una pata de esas con las que se sujeta en Moncloa. Nacho, gracias por estar con nosotros, gracias por el análisis. Un abrazo y que lo paséis bien a bordo de la Gabarra. Sí, ahí vamos, toda la tarde bajando por la ría, subiendo. Estos vascos lo saben hacer bien estas cosas, Desde luego no están preocupados hoy por las elecciones. Fiestón, no, se está suspendida la campaña de facto. Claro, todo. Oye, que no se trabajaba nadie. Yo esta mañana hacía una llamada por aquello de las elecciones y me decían, no, elecciones no. ¿Hoy elecciones? ¿Hoy campaña? Claro. Oye, hemos grabado esto, me pronostica Nacho que al final a la comisión irán Sánchez y Feijóo, o sea que grabado queda. Pues cuestión de tiempo, a ver qué pasa. Y ahora tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Los arrecifes de coral son una parte muy significativa del ecosistema oceánico porque, aunque ocupan menos del 1% de los océanos, proporcionan comida y cobijo para casi el 25% de la vida marina. Precisamente por este motivo, desde hace años, científicos de todo el mundo tratan de frenar el declive de las poblaciones de coral y ahora un equipo de investigadores del sur de Florida lo ha conseguido. Se llama Coral Ford y es un disco de piedra caliza rodeado por 8 pajitas colocadas en vertical que protegen al coral, conformando una pequeña jaula biodegradable que incrementa su tasa de supervivencia en un 90%. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lo estamos contando en COPE. A día de hoy hay muy pocas adopciones internacionales. Para que te hagas una idea, hemos pasado de las 3.000 registradas en el año 2000 a algo más de 150 solamente el año pasado. María y Pablo tardaron 5 años en conocer a su hijo Lucas. Empezaron muy ilusionados con todo el papeleo, las entrevistas, imaginándose cómo sería ese momento en el que su hijo les sonriera por primera vez. Sin embargo, conforme iban pasando los días, los meses, los años, esa ilusión se llenó de dudas e incertidumbre. La adopción internacional al principio es una vorágine, una locura de burocracia, papeles, informes, y es muy intenso, y después hay una especie de desierto, de silencio en todos esos años, que además hay muchas inseguridades y una gran incertidumbre en cuanto a tiempos. Entonces, bueno, pues uno quisiera que dijera, bueno, pues es que hay que esperar 10 años. Bueno, no pasa nada, pero 10 años. Y sabes que te queda menos un día. Bueno, uno tiene días mejores o peores. En medio de las dudas, además, les dijeron que Etiopía, el país de procedencia de su hijo, iba a cerrar las fronteras. Fueron de los últimos españoles que pudieron adoptar allí. De hecho, María pensó que el proceso se iba a terminar sin llegar a producirse la adopción. Estábamos muy cerquita de la asignación, pero no era inminente y no se sabía qué era lo que iba a pasar. El país cerraba, no sabíamos si esos expedientes que ya estaban a punto de entregarse iban a tocar fin o no. Las últimas familias se quedaron en el camino y nosotros tuvimos grandes dudas y pensamos, quizá nunca lleguemos a nuestro hijo. Bueno, pero lo consiguieron, consiguieron adoptarle. Pasaron 5 años, pero la espera mereció la pena. Cuando lo pasas, como que todo eso se queda, no en el olvido, pero sí en un recuerdo, y por encima está la carita de tus hijos y el encuentro, ¿no? Se pasa muy mal y hay veces que hay que confiar y pensar que aquello que tenga que suceder va a suceder, y que hay veces que las cosas pasan por algo. Nosotros pues pensábamos, madre mía, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es posible? Bueno, pues luego esas piezas del puzzle terminan por encajar y ves a tu hijo y dices, claro, es que era él. Bueno, era él, era Lucas. Pero como decimos, el año pasado se registraron en España solo 153 adopciones internacionales, muy lejos de las 3.000 que se hicieron en el año 2000. José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las razones de esta caída? Bueno, en primer lugar, podríamos decir que toda la agitación internacional que estamos viviendo es una de las causas principales, pero tampoco podemos olvidar que estos países en vías de desarrollo están llevando a cabo políticas importantes en la infancia. El objetivo siempre es que los niños se queden en su país de origen por su arraigo y por su cultura, pero más importante aún porque esas generaciones, que en el pasado podemos decir que fueron generaciones perdidas, que fueron repartidos por el mundo en diferentes familias de adopción, se tienen que quedar en su país. Los países son conscientes de que si quieren levantar, el futuro pasa por estas generaciones. Por eso lo más importante es que se queden en su lugar de origen. Lo explica muy bien Carmen Cano, le hemos hablado con ella, es una abogada experta en adopción internacional. Las políticas sociales de los países han cambiado y en estos momentos se está fomentando mucho las adopciones nacionales, lo que significa que para adopción internacional hay un número inferior de niños y que esos niños normalmente suelen ser un poco más mayores, no son bebés, y esto también, pues muchas familias lo que quieren es tener un bebé, no se hacen a la idea de tener un niño un poquito más mayor. Claro, esta es una cuestión importante también, pero obviamente que no es una mala noticia esto. Significa, como dices, que esas medidas de protección a la infancia de estos países están mejorando. Pero de todas formas, está afectando también la inestabilidad, ¿no? Que hay, como dices, la guerra de Ucrania, la Gaza, en fin, tantos problemas. Está afectando mucho, Pilar, porque además tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de una adopción, la legislación que siempre se adopta es la adopción del país de origen del menor. Por lo tanto, claro, en un momento en el que tienes una guerra Rusia-Ucrania, la situación que se vive en Gaza o la situación que se vive en algunos países latinoamericanos, uno de los riesgos, uno de los peligros es que si se comienza un proceso de adopción, en cualquier momento el país lo pueda detener. En cualquier caso, si nos paramos a detener, si nos detenemos cuando hablamos de las guerras, aquí hay un matiz muy interesante. Los países no son ilusos, saben que con las guerras, al mismo tiempo que las bombas, se van las vidas de miles y miles de personas. Por lo tanto, es fundamental que todas esas vidas, de alguna forma,
no me entiendas mal, pero que se reemplacen por las generaciones que luego crecerán. De ahí que se estén frenando muchas de estas adopciones internacionales y que los países apuesten porque los más pequeños se queden allí. ¿Y la realidad de la adopción en España cuál es? ¿Cuál es el perfil de niño o niña que está en un centro esperando ser adoptado? Bueno, pues durante muchos años, Pilar, se ha vendido una especie de ilusión acerca de una adopción internacional con un bebé entre 0 y 3 años que siempre venía sano. Bueno, la situación ha cambiado mucho y sobre todo los expertos con los que hemos hablado en las últimas horas, que nos han podido hacer una fotografía real, aseguran que ahora mismo, cuando hablamos de adopciones, nos encontramos con niños ya algo más mayores y nos encontramos con niños que son grupos de hermanos o incluso también que tienen algún tipo de patología. Por lo tanto, nos encontramos con que la adopción tiene un compromiso real importante y desinteresado por parte de la familia, que siempre recuerdan lo mismo. Lo más importante es encontrar una buena familia para el niño y no un niño para la familia. Por supuesto, pues estas son las razones de por qué hay menos adopciones internacionales. José Luis Consejero, gracias. A ti, Pilar, un abrazo. Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde COPE y en facebook.com/latardecope. La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas: que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Estaría bien poner aire acondicionado y pintar de nuevo y poner césped artificial y luces LED en la terraza. La primavera tu casa altera, porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. ¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Si eres de IKEA Family, ahora los viernes tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. Muy fácil. Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahorras hälften, o sea, la mitad. Los viernes, hasta el sueco. Paga la mitad. Más información en ikea.es. Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada. El próximo lunes 15 de abril, en Herrera en COPE, brindaremos por el mejor vino en el Duero Wine Fest en Salamanca. Un foro creado para profesionales y amantes del vino que potencia el río Duero como vertebrador de la riqueza vitivinícola de Castilla y León. El lunes 15 de abril, Herrera en COPE, en el Duero Wine Fest, Junta de Castilla y León. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Pero qué ricos están estos tomates. Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos. Tomates mar azul, la mar de sanos, la mar de buenos. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
FlexiCar. A ver esa foto, decid patata. ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas. Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Chicas, notición. Hemos ganado un premio Iberdrola Supera de 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno. Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Inscribe tu proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros para hacerlo realidad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación. Creo que es bastante fiable. Es un patrón de información. Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula. Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil. Las